Bueno, muy bienvenidos a este nuevo Café con Dasein. Me alegra muchísimo poder contar con la presencia de ustedes. Me alegra mucho también poder disfrutar de este café que tenemos preparado para ustedes. Es un buen espacio, es un buen momento. Tengo la fortuna de poder contar con un gran amigo, con una persona que conoce el tema de la perspectiva de la educación. Pablo viene de Argentina, es un diálogo que tenemos internacionalmente y vamos a dialogar sobre los desafíos educativos ante las diferentes situaciones emergentes por el COVID-19. Quiero presentarles a Pablo. Pablo, si tú quieres colocar tu cámara, te agradecería muchísimo. Bienvenido, Pablo, a este tu espacio de un café con Dasein. Quiero comentarles que tras bambalinas hemos podido conversar un poco la dinámica de este café para ustedes, un poco desde la presentación de Pablo como panelista. Vamos a emitir algunas preguntas y Pablo nos va a comenzar a dialogar al respecto de lo que él opina en relación a los desafíos educativos que han suscitado estas situaciones frente al COVID. Bueno, en ese orden de ideas, Pablo, quiero presentarte y me corriges si en algún punto como que desvío un poquitico tu presentación. A ver, Pablo es doctor en ciencias sociales, ¿cierto? Exactamente, Santiago, soy doctor en ciencias sociales. Sí, por ahora sí lo soy. Por ahora. Perfecto, carajo. Eh, el trabajo investigativo tuyo en el doctorado versó sobre qué en particular. Yo en mi tesis doctoral, en mi investigación doctoral, Santiago, trabajé sobre organizaciones socioterritoriales y los modos de organización, los modos de participación social, cultural y política a nivel territorial, a nivel de los barrios, de los suburbios o las periferias de las grandes ciudades, en especial de la zona sur de Buenos Aires, en Argentina, donde yo resido, y sobre todo trabajando el protagonismo de mujeres y de jóvenes en este tipo de organizaciones. Yo vengo de la ciencia histórica, si bien soy doctor en ciencias sociales, soy licenciado en historia. Entonces hice una tesis más histórica trabajando la década de los 60, 1960, 1970, 1980 y 1990, tomando 4 periodos históricos y trabajando esto de las formas de organización territorial en esos periodos. Y a partir de ahí, y con esto completo la, digamos, respuesta, a partir de ahí es que comencé a trabajar más específicamente sobre cuestiones de juventudes, que mi tema actual en realidad tiene que ver con los trabajos sobre juventudes, sobre generaciones, perspectivas generacionales, y bueno, eso comencé a incursionar en el campo de las juventudes a partir de trabajar con organizaciones territoriales hace 30, 40 o 50 años, ¿no? Ok, perfecto, perfecto, Pablo. Veo también que eres postdoctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Me imagino que ese análisis del postdoctorado tenía que ver con esto último que mencionaste. Exactamente, soy también postdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y mi trabajo postdoctoral, ahí no fue una tesis, sino que fue una publicación académica, bueno, en revistas internacionales, y también, digamos, produjo un libro como resultado de este trabajo postdoctoral. Ya fue hace unos años, fue en el 2000, creo que en el 2013 o en el 2014, ya hace 6, 7 años, y trabajé sobre todo sobre las cuestiones de el abordaje generacional de las juventudes, es decir, cómo trabajar la juventud desde la noción de generación, recuperando a autores de principios del siglo XX como Ortega y Gasset o como Mannheim, y autores más recientes como Bourdieu, por ejemplo. Y trabajé también lo que tiene que ver con políticas públicas de juventud, o sea, juventud como abordaje generacional y políticas públicas de juventudes. Eso fue lo que trabajé en mi tesis postdoctoral o en mi trabajo postdoctoral, mejor dicho. Perfecto, perfecto.
Y eh, en este momento tú trabajas en la Universidad de Argentina. Exactamente, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Yo soy profesor y soy docente, o sea, mi acercamiento a la educación no es quizás tanto como un estudioso de la educación, para ser sincero, sino es más como una reflexión desde la experiencia. Yo soy profesor, bueno, si bien tengo, o sea, no tengo tanta edad, ya no soy joven, pero bueno, tengo, digamos, 44 años, pero empecé a ejercer la docencia hace mucho tiempo. Soy profesor hace más de 20 años y he sido profesor en diferentes niveles educativos, en nivel primario, nivel secundario, nivel de educación superior universitaria, nivel de educación no universitaria también. Ahora trabajo en la Universidad de Buenos Aires, exactamente, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde está radicada la carrera de Historia. También trabajo en o doy clases en la carrera de Ciencias de la Educación, pero en una materia que se llama Historia General de la Educación. Vemos la historia de los sistemas educativos, ¿sí? Desde el siglo XV en adelante. Y trabajo también en una materia en la Facultad de Ciencias Sociales, o sea, en otra facultad, que es la de Ciencias Sociales, que se llama Sociología de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, porque mi acercamiento a la educación también está dado por esta perspectiva generacional, es decir, a mí me interesa mucho rescatar la voz estudiantil en la educación, que muchas veces es una voz muy subvalorada o muy menospreciada o muy como denigrada, ¿no? Como subalternizada o desechada. A mí me interesa mucho valorizar la voz estudiantil en educación y entonces desde mis estudios de juventud abordo los problemas educativos, bueno, desde una perspectiva histórica como lo hago en la universidad, pero también desde una perspectiva generacional como lo hago en mis investigaciones, ¿no? Magnífico, Pablo. Magnífico, magnífico, de verdad. Creo que más que evidente está puesto sobre la mesa la idoneidad tuya como para dialogar al respecto del tema que nos convoca hoy en día. Pues entonces entremos en materia, si te parece, Pablo. Excelente, perdón Santiago, estaba muteado. Espera que voy a buscar un cable. Estamos, sabes que estar aquí en vivo y en el teletrabajo y en la virtualidad hace que uno tenga que hacer todo lo que la oficina o el lugar de trabajo le facilitaba. Ahora es hágalo usted mismo, ¿no? Como esas publicidades, hágalo usted mismo, quiere decir que uno tiene que ser un poco de hombre orquesta o de mujer orquesta, así que perdón que me mueva un poquito, estaba conectando No, no, mi no. celular y ajustando este cable, que es lo que hacía que no se me escuche recién, pero ahí ya lo ajusté. Así que sí, aquí estamos dispuestos para dialogar, Santiago, cuando tú digas. Y bueno, conversar sobre estas problemáticas educativas en tiempo de pandemia o de COVID-19 que me parece importante poder compartir con todas y con todos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, mira, entremos un poquitico en materia con esto. Nosotros, hablando de Colombia, hemos tenido una percepción en relación a los desafíos educativos. Ustedes desde Argentina, ¿cómo conciben cuáles han sido esos desafíos educativos que ha provocado esta situación emergente, digamos temporal en muchos momentos, frente a la propuesta educativa? Sí, a ver, creo que, digamos, en Argentina, yo diría en Argentina y a nivel también regional y a nivel mundial, porque creo que bueno, que la pandemia es una pandemia mundial, también por eso se habla de pandemia y no de epidemia, ¿no? Cuando es una pan, quiere decir todos, ¿no? Cuando la epidemia se esparce por todo el mundo. Ahí cobra carácter o cobra estatus, perdón, de pandemia. Entonces creo que como la pandemia digamos, alcanzado a casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, y ha también virtualizado la educación en la mayoría de los países. En algunos los ha virtualizado por momentos sí, por momentos no, más intermitentes. Hay algunos países que ahora en Europa, inclusive cuando están volviendo a cerrar bastante
digamos, dinámicas sociales, están volviendo a restringir la circulación, pero bueno, algunos mantienen la educación presencial, otros la virtualizan, en fin, creo que es una característica general. Y yo creo que esto mostró, a ver, yo creo que para poder pensar las dinámicas sociales en la pandemia, tiene que ver con poder pensar que la pandemia es un gran visibilizador, es un gran amplificador, un gran profundizador de dinámicas sociales preexistentes. Dinámicas sociales preexistentes que la pandemia visibiliza, amplifica y profundiza, tiene que ver con las desigualdades sociales, ¿no? Creo que una de las principales cuestiones, digamos, que la pandemia muestra es que vivimos en una sociedad profundamente desigual, con desigualdades crecientes, muy marcadas, y desigualdades que son multidimensionales o interseccionales, es decir, no desigualdades solo pensadas como desigualdades económicas, desigualdades estructurales o desigualdades como posición en una escala productiva, en una estructura productiva, sino desigualdades pensadas en su multidimensionalidad. Y la dimensión educativa es una de las principales dimensiones a donde estas desigualdades se expresan. Por lo tanto, creo que es importante poder pensar que uno de los desafíos, digamos, importantes que la pandemia nos mostró y nos muestra, y es un desafío para la pandemia y para la pospandemia, es cómo afrontar las desigualdades educativas crecientes. Creo que la educación puede ser vista desde dos perspectivas que no necesariamente son contradictorias, sino que pueden ser complementarias. Por un lado, la educación puede ser un camino de igualación social, si puede ser una vía para igualar, para dar igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad de posibilidades a diferentes grupos sociales que son desiguales, pero también sabemos que la educación muchas veces es reproductora de desigualdades sociales. Es decir, no es solamente una vía de producción de igualdad, sino que también es reproductora de desigualdades sociales. Por lo tanto, creería que la pandemia más nos mostró el costado desigual de la educación que el costado igualador de la educación. Entonces creo que la desigualdad es uno de los principales desafíos. Y el otro, que lo voy a enunciar solamente porque a lo mejor lo puedo retomar luego en otra de las preguntas, tiene que ver con la concepción de lo público, ¿no? Creo que la pandemia también nos mostró la importancia de lo público y la importancia de fortalecer la capacidad del Estado para gestionar lo público. No exclusivamente, también obviamente promover la iniciativa privada. Pero creo que la pandemia nos mostró que sin un Estado que intervenga, sin un Estado que garantice salud pública, sin un Estado que garantice medidas de cuidado social, sin un Estado que garantice condiciones sanitarias, condiciones de vivienda, condiciones habitacionales, lo más digna posible para todos, y sin un Estado que también garantice las condiciones para una educación pública de calidad, creo que estamos como, digamos, como disminuidos y como debilitados para afrontar estas situaciones. Por lo tanto, creo que la pandemia también puso de relieve, colocó sobre la mesa la discusión por lo público, la discusión por lo público estatal, la discusión por lo público comunitario, la discusión por lo público social. Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta para pensar las sociedades en la pandemia y lo que tiene que ver también con la pospandemia, por supuesto. Ok, Pablo, creo que es interesante ese análisis que estás haciendo de una realidad post-pandémica. Es decir, y ya ese nombre emana una construcción social, una deconstrucción también social, que creo que es importante analizarla en su momento, ¿no? Miremos la parte de la deconstrucción social, entendiendo que cuando uno entra a deconstruir, uno quita un ladrillo, pero pone otro ladrillo para que la estructura no se nos caiga. ¿Qué creerías tú esencial colocar para que esa estructura educativa no se nos cayera?
Mira, yo creo que varias cosas. Por un lado, pensar en políticas públicas integrales y transversales. Creo que la pandemia también nos mostró que políticas públicas fragmentadas, solo sectoriales o superpuestas, no sirven para afrontar problemas sociales integrales como la pandemia, y también problemas sociales integrales y complejos como las desigualdades. Si uno piensa, yo a veces cuando converso con funcionarios públicos, con decisores de políticas públicas, con hacedores de políticas públicas, muchas veces digo, si uno asume, y toda la literatura parece ir en ese sentido, que las desigualdades son multidimensionales, que las desigualdades son interseccionales, uno debería pensar políticas públicas que también las aborden de manera multidimensional, de manera multiactoral, de manera transversal, de manera integral. Por lo tanto, creo que ahí hay una necesidad de pensar políticas públicas integrales, transversales, situadas muy fuerte. O sea, lo público no se puede retirar. Cuando hay una situación de pandemia, si lo público se retira, es una especie de sálvese quien pueda. Y en el sálvese quien pueda, algunos ganan, otros pierden, algunos viven, otros mueren. Y creo que no podemos aceptar que es una sociedad que mata físicamente, o también deja en situación de fragilidad educativa o de fragilidad cultural y de fragilidad intelectual a grandes partes de su población. Por lo tanto, creo que es importante poder trabajar en políticas públicas integrales y transversales, y eso tiene que ver con muchas cosas, con inversión edilicia, por ejemplo en Argentina, que ahora se está discutiendo cierto regreso a la presencialidad, ¿no? A las clases presenciales. Todavía está todo virtual, pero se está discutiendo en algunas jurisdicciones el regreso a una presencialidad. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué inversiones se hicieron? ¿Qué inversiones monetarias se hicieron en 8 meses para adecuar y remodelar los edificios para hacerlos aptos para el regreso presencial en pandemia? O sea, ambientes ventilados, distancia social. ¿Cuáles son las inversiones que se hicieron en los edificios? En muchos casos, la respuesta es ninguna. O sea, 8 meses perdidos. Pero no perdidos porque no hubo clases, perdidos en inversión pública. ¿Cuál fue la inversión pública en remodelar edificios? Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Otra cuestión importante que hace a la educación. ¿Cuánto se invirtió en mejorar la conectividad de profesores y de estudiantes? Porque ahora, como dijimos al iniciar, si esto fuera una clase, si esto fuese una clase, Santiago, y mi conexión se cae, ¿no? Ojalá que no suceda ahora, tranquilo, pero Que si mi no conexión suceda. se cae, por eso, ojalá que no suceda, no quiero llamar a la mala suerte, pero si mi conexión se cae y esto fuese una clase, es mi responsabilidad. Todos los estudiantes van a decir, el profesor no pudo dar la clase. ¿Sí? Ahora, si yo estoy en la universidad presencial, estoy en un edificio de aulas, ¿no? En la Universidad Nacional o en la que te guste, en la de Caldas o en la de Antioquia o en la que tú quieras, ¿no? Y estoy dando clase y se corta la luz, ¿no? Se va la luz. ¿Alguien va a decir que es responsabilidad del profesor? No, todos van a decir que es responsabilidad de la universidad o de la empresa pública de luz o lo que fuera. Entonces, cuando las clases se virtualizan, recae en el profesor y también en el estudiante una sobrecarga, una sobredemanda y una responsabilidad que en la presencialidad no existía. Porque si había alguna falla, era una falla de la universidad o del establecimiento educativo o de la institución. No era una falla personal del profesor o de la profesora o del estudiante. Por lo tanto, creo que garantizar buenas condiciones de conectividad, garantizar acceso a dispositivos, garantizar plataformas virtuales adecuadas, que todas las universidades o todos los establecimientos educativos primarios, secundarios, en todos los niveles, tengan buenas plataformas virtuales para compartir contenidos. Garantizar la capacitación docente. Los docentes no fuimos formados para la educación virtual.
Y yo tengo 44 años, pero muchos docentes tienen 60 años o más años. ¿Cuál fue su capacitación para el mundo digital? Su capacitación para el mundo virtual. ¿Cuál es la formación que el Estado les brinda o que los ministerios de educación brindan para virtualizar la educación? Creo que muchas cosas se pensaron como emergencia. Pensaron que iban a durar 2, 3 meses. Y están durando 8, 9. Y en Europa 10 meses. En Europa esto empezó antes, empezó en febrero. Y ahora vuelve. Y nadie dice que no regrese en América Latina, a donde muchos dicen es que digamos, en América Latina nunca se acabó la primera ola, nunca se fue, porque los casos siguen altos en Colombia, en Brasil, en Argentina. O sea, eso de el fin de la primera ola y esperar la segunda ola será para Europa, pero en América todavía estamos en la primera ola. Por lo tanto, creo que ahí hay muchos desafíos concretos, ¿no? Además de los desafíos cognitivos, intelectuales, curriculares, ¿no? Yo quizás me voy más por lo material y lo concreto, porque son cosas también concretas que el Estado podría hacer, o que la inversión pública y la inversión privada podrían hacer. Las empresas, por ejemplo, podrían invertir en ampliar la conectividad, el ancho de banda. Podría haber créditos para la compra de nuevos dispositivos y de nuevas computadoras, de nuevos teléfonos celulares inteligentes. Podría haber una inversión pública en plataformas educativas. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer, inclusive con el dinero existente. No hace falta nuevo dinero, hace falta reasignar partidas, porque, y con esto cierro, un ejemplo concreto. En Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se demostró que el Estado gastó mucho menos en educación o invirtió, porque no vamos a decir que es un gasto, sino que es una invirtió mucho menos en educación en estos 8 meses porque no tuvo que pagar un montón de servicios de las escuelas, no tuvo que pagar a veces transporte, no tuvo que pagar, no sé, compra de libros, renovación de mobiliario, comida que a veces se paga, o sea, un montón de gastos que tenían, no los tuvieron. Con ese dinero que se ahorraron, ¿en qué lo invirtieron? Yo pregunto. ¿Lo invirtieron en mejorar la educación? Yo creo que no, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde yo vivo y donde yo conozco muy bien, estoy seguro que no. Por lo tanto, creo que hay muchos desafíos ahí concretos de interpelación a la política pública concreta. Por eso yo voy a causas concretas para no irnos por lo discursivo, que también es muy importante, ¿no? Construir sentidos y lo curricular y lo intelectual y lo académico. Pero vamos a ejemplos bien concretos que se podría hacer para mejorar la vida cotidiana de profesores, estudiantes y padres también, ¿no? Y eso muchas veces, lamentablemente, no se hace, Santiago. Es interesante y yo me atrevería a decir, Pablo, que esto a nivel latinoamericano es igual. Es decir, sería muy poca la diferencia en este caso entre Argentina, Colombia, bueno, y otros países que creo que es real y que creo que aquí el conflicto no es tanto de rubro, sino de intención, de políticas de intención. Y que creo que eso también emerge un poquitico el sinsabor a esta perspectiva de los desafíos educativos. Oye, Pablo, cambiemos de óptica. Miremos, ya hemos mirado un poquitico la perspectiva general, que desde mi concepto creo que es similar a la que tú estás viviendo en este momento, máxime porque aquí en Colombia también se está pidiendo volver otra vez a la presencialidad y máxime también en cuanto a que no están las condiciones dadas. Nosotros aquí en Colombia también estamos a esperas de lo que tú dices, una segunda ola, pero la primera no ha pasado. Entonces es interesante ver que en esa espera pedimos la presencialidad. Y aquí, al menos aquí en Colombia, hay un gran debate en relación a esa parte. Mirando eso, Pablo, hablemos de los padres de familia. ¿Cómo fortalecer la orientación dada a los padres de familia que se encuentran ante estos nuevos desafíos? Son los padres de familia. Estamos hablando incluso con algunos padres, no sé, Pablo, si tú eres padre de familia.
Sí, perdón, perdón. Aquí estoy. Sí. No te Hacía preocupes. así para no interrumpirte. No sé si me estabas viendo. Sí, Santiago. Y es ver cómo podemos fortalecer esa orientación. ¿Qué pautas nos ayudarías tú a entender un poco en esa perspectiva de orientar a los padres? Mira, yo creo que la virtualización de la educación y la educación a distancia, que yo también estoy seguro, por más que se diga que no y que sea una discusión fuerte, creo que muchas, al menos en algunos niveles educativos, muchas cuestiones de la virtualidad llegaron para quedarse. O sea, creo que vamos a una educación híbrida o mixta, pero no 100% presencial, al menos en los próximos meses o los próximos años, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la universidad y en otras instancias, creo que lo virtual llegó para quedarse. No 100% virtual, creo que vamos a modalidades más híbridas o más mixtas. Pero entonces, digo esto porque lo que estamos hablando no es solamente para la coyuntura o para la emergencia, sino que va a servir, creo que para el futuro, porque las modalidades híbridas o mixtas también van a implicar virtualidad. Entonces, yo creo que una primera cuestión para asumir o para visibilizar, porque creo que esto pasó como una especie de tromba o como un torbellino, no sé si se usan esas palabras en Colombia, supongo que sí, torbellino, tromba, como una luz, como una avalancha, ¿no? Que nos pasó un poco por encima, por arriba, y no nos permitió pensar demasiado, todavía no nos permite pensar. Estamos en debates muy coyunturales y a veces muy dicotómicos o muy binarios, ¿no? Cuarentena sí, cuarentena no. Vuelta a la presencialidad sí, vuelta a la presencialidad no. Apertura o cierre, o sea, muy debates binarios y no debates ricos que muestren matices, que muestren grises, que nos enriquezcan, que nos hagan realmente reflexionar sobre la realidad para poder mejorarla, para poder cambiarla para mejor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que una primera realidad para poder asumir es que la virtualización de la educación y la virtualización de la vida, porque en realidad la vida social se virtualizó. Yo me vinculo con muchos de mis amigos todavía por mi celular, que está aquí, o por mi computadora. O sea, yo trato de cumplir esto, de no hacer reuniones presenciales en espacios cerrados, de no ser más de 5, 6, 7 personas en un mismo espacio. Trato de cumplirlo porque al menos en Argentina todavía estamos en miles, realmente miles de casos diarios y centenas de muertes diarias. No me quiero poner ahora trágico, pero creo que nos tiene que, o sea, no podemos naturalizar esa situación, que haya miles de contagios por día y cientos de muertes por día como hay en Argentina. O sea, eso tiene que llamarnos a una alerta, a una reflexión. Pero entonces digo, volviendo un poco a mi respuesta sin irme por las ramas, creo que la virtualización de la vida social, la virtualización de la educación, pero de la vida social, hizo que lo que pasaba afuera ahora suceda adentro del espacio doméstico, adentro de cada casa. El teletrabajo y la educación virtual, sobre todo. Y eso hizo que se recargue sobre el peso de la familia o sobre el peso de la unidad doméstica del ámbito habitacional. Puede ser una familia, puede ser un grupo de amigos, tíos, abuelos, no importa quiénes son, si son padres o madres formalmente, pero que hizo que las relaciones intradomésticas o intrahogareñas se densifiquen, se hagan más densas, se hagan más problemáticas también, ¿no? Se hagan más conflictivas. Y entonces, en los padres y las madres se hizo recaer todo un peso de que eran responsables no solo de teletrabajar, no solo de seguir manteniendo el ingreso doméstico que les permitía subsistir a la familia, ingresos altos o bajos, pero todos tienen que mantener su ingreso mensual, algunos su ingreso diario inclusive, ¿no? Día a día se ganan su moneda o su pan y otros, por suerte, pueden tener salarios por mes o por quincena o tener dividendos o rentas, pero todo el mundo necesita seguir manteniendo su ingreso, sean empresarios, sean trabajadores, sea lo que fuera. Por lo tanto, en los padres y las madres recae mantener su trabajo, presencial o virtual, en teletrabajo o no, y apoyar la educación virtual de los hijos. Es una doble tarea, que antes no existía esa doble tarea. ¿Se entiende? Y yo diría que hay una triple tarea, que son las
cuestiones de cuidado, los quehaceres domésticos, cocinar, limpiar, atender a los hijos, atender a los ancianos. Muchos viven con sus abuelos o con personas de la tercera edad o adultos mayores que están enfermos o que tienen padecimientos que hay que atenderlos. Entonces, toda esta recarga, en general, obviamente que la sienten los niños, las niñas, las y los jóvenes, pero sobre todo también la sienten las madres y los padres. ¿Sí? Entonces tienen que ser responsables de teletrabajar, de ayudar en las tareas escolares a sus hijos, de asumir las tareas domésticas con los hijos presentes, porque muchas veces, si bien sabemos que las tareas de cuidado y las llamadas tareas domésticas recaen sobre las mujeres, porque están distribuidas en forma desigual, ¿sí? No es que las hacen varones y mujeres por igual, las hacen las mujeres y son tareas o trabajos sociales no remunerados y no reconocidos. A veces cuando se dice, esta mujer no trabaja, en realidad sí trabaja en su hogar. No es un trabajo remunerado, pero trabaja, limpia, cocina, atiende a los hijos, eso es un trabajo. ¿Sí? Lo que pasa es que no es un trabajo socialmente reconocido o socialmente remunerado. ¿Por qué digo esto? Porque entonces creo que los desafíos son múltiples, ¿no? Creo que hay que saber que, por ejemplo, estas tareas hogareñas, estas tareas de cuidado, antes se hacían con los hijos fuera de la casa, con los hijos estudiando, y a veces también con el marido trabajando afuera. Y ahora se hacen con el teletrabajo, con los hijos adentro. Entonces creo que eso complejiza mucho y hace una sobreexigencia de los padres, que muchas veces están angustiados, están mal, están irritables, irascibles o deprimidos. Entonces creo que una primera cuestión es saber que esto existe, no hacer de cuenta que no existe, y saber que la realidad que nos tocó vivir y hay que afrontarla, y uno hace lo mejor posible en esta situación. Pero está bueno saber que hay una multidiversidad, digamos, una multiplicidad de tareas que atender en simultáneo, que antes solían ser tareas asincrónicas, digamos, no simultáneas, sino sucesivas. Primero cocino, después llegan mis hijos de la escuela, a la noche llega mi marido, ¿sí? Ahora es todo junto, todo en el mismo momento, todo en el mismo lugar, en el mismo momento y en el mismo espacio. O sea, hay una coincidencia espacial y temporal, y eso complejiza mucho, ¿sí? Y yo creo también, digo dos cosas más, que eso también muestra mucho las desigualdades, porque ¿qué pasa en una casa, en un hogar que no tiene condiciones habitacionales muy confortables? Que en una misma sala conviven todos los hermanitos, en una única sala, la mamá cocinando y el padre teletrabajando, si tiene la suerte de poder teletrabajar. Todos alrededor de la misma mesa y con un solo computador o un solo teléfono celular para todas las tareas. ¿Qué pasa en esa casa? No se puede atender toda la demanda. Por lo tanto, es necesario ahí que los padres no se responsabilicen por no poder atender esto, sino que puedan demandar una política pública que los ayude, que puedan buscar redes comunitarias que los sostengan. ¿Sí? Contención comunitaria, contención en la política pública, que puedan visibilizar esto en su establecimiento educativo, decirle, miren, ¿sabe qué? Mi hijo no hizo la tarea no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque tiene un solo celular para todos sus 5 hermanitos. ¿Y cómo hago yo entonces? Tiene solamente una computadora que yo la tengo que usar, soy el padre, tengo que usarla de 8 a 4, de 8 a.m. a 4 p.m. para teletrabajar. Y mi hijo la puede usar solo de 4 p.m. en adelante para la tarea escolar, porque es nuestra única computadora. Eso pasa, yo trabajo y eso no pasa solo en los barrios súper pobres de estrato 1 y 2. Yo conozco gente en Buenos Aires de sectores medios, ¿sí? Que tienen solo una computadora y que los comparte la madre con el hijo. Yo he chateado, yo he tenido videollamadas con madres que me decían, mira Pablo, mejor cortemos pronto porque mi hijo tiene que hacer la tarea escolar en esta misma computadora. Entonces te pido que hagamos una llamada lo más breve posible. Y eran personas profesionales, ¿sí? O sea,
de clases medias, por lo tanto creo que ahí hay mucho para hacer, pero yo lo que estoy diciendo es, eso no es responsabilidad de la madre que se siente angustiada porque le está quitando la computadora a su hijo para hacer una llamada laboral, porque la videollamada que yo tuve con esta persona era laboral, era por trabajo, era por una investigación que estamos haciendo, por un trabajo. Y ella se sentía mal de usar tiempo hablando conmigo por un trabajo, por un proyecto que le iba a dar una remuneración, que le iba a dar un dinero, porque dejaba a su hijo sin la computadora. Pero por eso digo, eso no hay que responsabilizar a la madre por eso. Ahí hay una desigualdad social y una afectación del derecho a la educación que tiene que ser parte de una política pública, como dije antes. Y lo último que digo, tiene que ver también con la cuestión más subjetiva o más afectiva, más vincular. Creo que los padres y las madres a veces están muy preocupados porque los hijos cumplan con el contenido curricular, el contenido escolar, y que no pierdan, entre comillas, días de clase o no pierdan contenido, no pierdan, digamos, la dimensión curricular, pero no se preocupan tanto o se preocupan tarde, ven, o sea, desconocen los signos de alarma y de alerta que sus hijos y sus hijas les dan, y se dan cuenta tarde de las afectaciones subjetivas, emocionales, afectivas, corporales, que el aislamiento social, que la cuarentena, que la educación virtual trae. Porque yo no soy de los que dice que la educación virtual es igual a la presencial. No es igual. Sí es educación. Muchos cuando dicen el regreso de la escuela, en realidad la escuela existe virtual. Lo que hay es el regreso de la presencialidad. Pero si uno dice que ahora no hay educación, le falta el respeto a las y los maestros que se están esforzando día a día para dar educación virtual. Le falta el respeto a las madres y los padres que hacen malabarismos en su casa para que sus hijos se puedan conectar a la educación virtual. Y le falta el respeto a los niños y las niñas que con un gran esfuerzo también buscan conectarse cada día con su maestro, con sus amigos, con su grupo de pares. Por lo tanto, creo que la dimensión curricular es importante, pero hoy en día diría que es más importante la dimensión vincular, la dimensión afectiva, la dimensión emocional, la dimensión de la sociabilidad. De hecho, muchos jóvenes, yo no trabajo tanto con niños y niñas, como ya hablamos, sino más con jóvenes. Hice algunas encuestas y algunos cuestionarios virtuales, por supuesto, durante los momentos más rígidos y más duros de la cuarentena. Y muchos jóvenes lo que me decían es, lo que extraño de la escuela no es el contenido lo puedo buscar en Google inclusive, lo puedo googlear, ¿sí? Como dicen en Estados Unidos, Google it. ¿Sí? Si algo no sabes, Google it, o sea, googlealo, ¿sí? Está en la web. ¿Qué es lo que extrañaban ellos? El encuentro, el vínculo, el abrazo, el contacto con sus compañeros, con sus compañeras, con sus amigos, con sus amigas, lo vincular, lo emocional, lo afectivo. Y esa dimensión se desconoce a veces. Se desconoce desde la política pública, pero también se desconoce a veces de los padres y las madres, más preocupados porque sus hijos cumplan con el deber y no tan preocupados por lo que tiene que ver con su salud psíquica, ¿no? Con su dimensión más emocional y más afectiva. Así que creo que por ahí hay algunas cuestiones para poder pensar. Pablo, es que en la medida en que tú hablabas, pensaba yo lo siguiente, y es que nosotros aquí en Colombia también tenemos esa perspectiva de el trabajo que se duplicó, se quintuplicó, que todo el encuentro familiar se atomizó de cara a responder a unas situaciones que fueron poco a poco apareciendo. Pero mirando también un poquitico la perspectiva de la afectividad, de lo emocional, incluso de lo espiritual, yo no he oído, no sé si tú, pero yo no he oído una institución que llame a sus maestros y les diga, oye, ¿ustedes cómo están? Que llame a los niños, oiga, ¿ustedes cómo están? ¿Qué necesitan? ¿En qué les podemos ayudar? ¿Tienen para comer? ¿Tienen para...? No, yo hasta ahora no he visto una primera institución que lo haga.
Entonces creo también, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que la situación va un poco más allá del mero contenido. Es la correlación efectiva que hay entre instituciones, docentes, maestros, toda esta parte, ¿no? Mira, Estoy muy de acuerdo con eso, perdón Santiago, estoy muy de acuerdo con eso. Yo hablé más de la relación entre padres e hijos, pero también vale para la relación entre las instituciones educativas y los docentes o los profesores. Yo soy profesor en la universidad, como te dije, en tres cátedras inclusive, o sea, en tres cursos, no en uno, a falta de uno soy en tres, y en algunos estoy a cargo del curso y en otros soy parte de un plantel docente. Y sí, tal cual, las universidades, al menos en mi nivel, que es el nivel universitario, nos demandan evaluar, nos demandan las notas, nos demandan las planillas, nos demandan que nos conectemos mínimo una vez por semana con nuestros estudiantes, que por supuesto lo hacemos y a veces lo hacemos 2 o 3 veces por semana también, en cada uno de los cursos, ¿no? O sea que si uno multiplica por 3 son 8, 9 o 10 veces por semana que uno se conecta, solo para la universidad, pero no nos preguntan, como tú dices, cómo están, qué necesitan, en qué podemos ayudarles, cómo los podemos fortalecer, cómo les podemos colaborar. Y eso creo que es muy importante y eso muchas veces no requiere dinero, porque a veces me dicen, pero bueno, no hay dinero, Pablo, tienes que entender que los fondos públicos están afectados por la crisis económica, por la recesión económica, porque la gente ahora paga menos impuestos porque tiene menos ingresos, pero esto no requiere dinero, esto requiere voluntad, esto requiere ocuparse del otro, tener empatía. Y eso creo que falta mucho, ¿no? Creo que falta mucho y creo que esta pandemia también mostró eso, ¿no? Cuán necesario que es la empatía, cuán necesario que es ponerse en el lugar del otro, cuán necesario que es pensar en la dimensión colectiva, en la dimensión social. Creo que los cuidados también nos muestran eso. Creo que no sé si ahora vas a preguntar algo de eso, pero creo que toda la cuestión de los cuidados, Santiago, también nos muestra. El cuidado individual no alcanza. Si yo me cuido mucho, pero tú no, y estamos en una buceta juntos, tú me vas a contagiar a mí por más que yo me cuide. Entonces hay una dimensión del cuidado colectivo, del cuidado social, que esta pandemia puso de relieve y que mostró que lo individual solo no alcanza, que lo individual es insuficiente y que hace falta una dimensión social también muy importante. me alegra mucho escuchar eso, Pablo. Pablo, quiero compartirte dos cosas. Mira que en el chat de nosotros, mira, hay una persona que es Claudia Molina, que nos saluda desde Nueva Zelanda. Imagínate, es interesante Mira, qué esa bueno, bueno, bienvenida, proyectación que bienvenida. también, sí, claro, bienvenida, sí. Mira, hay una inquietud que se me hace interesante. Bueno, la doctora Juana Fernanda Tobos dice, ¿será que hay que replantear la educación? Es decir, dejar de ser hábiles en la técnica y volvernos más hábiles en el manejo emocional, físico y mental. Esa es una pregunta. Y voy a Bien. hacerte la segunda pregunta, que es de la doctora Isabel Cristina Mendoza. También te saludo. Eh, exacto, se siente uno solo, porque ella también es docente, se siente uno solo. Es interesante ver esa parte, ¿no? Y el interés por su gente es uno contra el mundo, es uno contra el mundo. ¿Hasta qué punto consideras tú, Pablo, que esto puede llegar a tener mejoría, puede llegar a tener una solución viable? Es como la perspectiva de la esperanza. ¿Cómo ves tú esa parte, Pablo? Sí, a ver, yo creo que esto ojalá que nos lleve a replantearnos algunas cuestiones, no solo educativas, sino también de la dinámica social, ¿no? Yo digo que muchas veces cuando se habla de una nueva normalidad o de volver a la normalidad, yo tengo con eso como dos críticas, ¿no? O sea, por un lado, que el mundo anterior no era normal. ¿Cómo va a ser normal un mundo con un 30% de pobreza?
¿Cómo va a ser normal un mundo donde las personas migrantes mueren en barcos queriendo llegar a su destino, como pasa en Europa? ¿Cómo va a ser normal un mundo donde hay todavía guerras civiles o grupos armados, o sea, digamos, con perdón y con todo respeto, como sucede en Colombia? ¿Cómo va a ser normal un mundo donde mucha gente vive en la calle y duermen en la calle? O sea, ese mundo anterior no era normal. Yo no me resigno a que era normal. Era el mundo que teníamos, era el mundo real. Real no es normal, ¿sí? Es el mundo real, no es el mundo normal. Entonces, como no había normalidad antes, no hay normalidad ahora. No hay una nueva normalidad, porque ¿qué es la nueva normalidad cuando lo anterior no era normal? Eso por un lado, que creo que es importante porque si no, naturalizamos. Yo creo que, al menos a mí, el ejercicio de la historia, y eso creo que viene con una deformación profesional, como yo digo, no una formación, sino una deformación profesional, lo digo medio en chiste, que es desnaturalizar. Porque creo que la historia nos sirve para ver que si antes no era igual ahora, mañana no va a ser igual a hoy tampoco. O sea, la historia nos permite ver la raíz, el proceso de construcción de las dinámicas sociales. ¿Se entiende? O sea, no naturalizarlas, sino ver cómo están producidas. Por lo tanto, digo, lo de la nueva normalidad no lo vería, porque antes no era normal y ahora entonces tampoco. Pero la segunda dimensión que yo hago de crítica a esta noción de nueva normalidad tiene que ver con que parece que algunos están, o estamos, también puede ser que yo lo esté, ojalá que no, están muy apresurados por clausurar toda posibilidad de rediscusión y de cambio que genere esta pandemia. ¿Se entiende? O sea, como que rápidamente volvamos a la normalidad, clausuremos cualquier posibilidad de redefinir y de rediscutir. Volvamos a ser iguales a antes. Volvamos a la misma presencialidad, volvamos al mismo transporte público abarrotado e ineficiente, volvamos a los mismos trabajos precarios, volvamos al mismo conflicto o la misma guerra o la misma, lo que fuera. O sea, es como que hay un apresuramiento por clausurar la posibilidad de cambio que esta pandemia nos dio o nos ofreció. Creo que la pandemia, hay un dicho que es un poco un lugar común, pero yo creo que tiene parte de verdad, que dicen crisis es oportunidad, crisis es oportunidad. Y yo creo que en parte esta pandemia nos ofrece una oportunidad, una posibilidad de cambio, una posibilidad de repensar muchas esferas sociales. Y parte de ese cambio tiene que ver con la educación. Por ejemplo, una cuestión que me parece importante es poder, digamos, despegar, desacoplar, separar un poco educación de escuela. O sea, la educación es mucho más que lo que sucede en la escuela presencial. Y estos meses lo mostraron. Con esto no digo que no hagan falta las escuelas. Hacen falta las escuelas. Y escuelas de muy buena calidad, con buena infraestructura, con buen currículum. Pero la educación es mucho más que lo que sucede paredes adentro o puertas adentro de la escuela. Entonces, desacoplar educación de escuela me parece que es una vía interesante para explorar otras formas educativas. Vuelvo a decir, no para desconocer, no para desconocer la forma escolar, sino para pensar que educación es mucho más que lo que sucede solo en la escuela. Segunda cuestión, la dimensión, como dije antes, la dimensión afectiva, vincular, emocional, corporal, yo diría que es casi tan importante como la dimensión curricular y cognitiva. Y nuestra educación es una educación todavía muy enciclopedista. Busca meter contenidos, que aprendan cosas y no tanto valores, formas de relación social, formas de vínculo social. Entonces creo que una educación futura
ojalá que sea una educación más relacionada con lo vincular, con lo emocional, con lo afectivo, con el encuentro, con la sociabilidad, con los valores, ¿sí? Con los lenguajes, con las prácticas, con las formas de relación social. Y no solamente con los contenidos que hoy en día se pueden encontrar en otros espacios, por ejemplo, como dije, en Internet. Y ahí es importante entonces ver también las herramientas críticas que la educación puede brindar. Yo creo que es cada vez más importante diferenciar información de conocimiento. La información se puede adquirir en muchos espacios sociales, porque yo googleo y consigo todo, consigo cuántos habitantes tenía Egipto en el menos 3000 antes de Cristo. No hace falta ir a un libro, no hace falta que tome clases de historia, lo busco en Google. ¿Sí? Ahora, conocimiento es distinto. Conocimiento es una herramienta crítica para que yo sepa para qué me sirve saber cuántos habitantes tenía Egipto en el menos 3000 antes de Cristo. Ahí necesito herramientas de interpretación, herramientas críticas, y esa sí es la función de la educación. ¿Sí? Brindar herramientas críticas, herramientas interpretativas, herramientas analíticas, no brindar información como que las personas fueran una especie de tabula rasa o de envase vacío que hay que rellenar. Entonces creo que eso es importante y nos habla de una educación distinta, ¿no? Y lo último que digo, porque también creo que estamos llegando un poco al final, pero quizás haya alguna otra pregunta, pero lo último que digo con esta pregunta o con este tema es que también una educación y una sociedad, porque creo que la educación es un emergente social, es una expresión de lo que sucede en la sociedad, no es que la educación está separada, ¿no? Cuando se dice que la educación forme para la paz, por ejemplo, en Colombia, yo he viajado mucho a Colombia, de hecho creo que nos hemos conocido por un proyecto en Colombia, ¿no? En el sur colombiano. Entonces, se dice que la educación forme para la paz, a ver si los chicos del futuro están formados en la paz por la educación, pero si la sociedad colombiana no forma en paz, no podemos pretender que la educación suplante todas las falencias de la sociedad, porque la educación es un emergente de la sociedad, forma parte de la sociedad, no está separada. Entonces, yo no puedo formar niños respetuosos, solidarios, que aprendan a resolver conflictos en paz, que sean responsables, que sean cuidadosos. Si la sociedad es irresponsable, vive en guerra, no hay, digamos, respeto por el otro. O sea, creo que eso es importante poder pensarlo, ¿no? Y poder asumirlo. Por lo tanto, lo último que digo es que la educación, perdón, debería poder, por ejemplo, rescatar valores colectivos, valores de cuidado. Qué importante que es el cuidado, pero el cuidado no solamente el cuidado como cuidado de la salud, el cuidado personal, el cuidado físico, el cuidado del otro, la empatía con el otro. Entonces creo que una educación más cuidadosa, más generadora de empatía, más generadora de reconocimiento del otro, de no negación del otro, una educación en diversidad, una educación que enseñe a respetar la diferencia, la diversidad. Esa educación creo que puede ser una educación del futuro que construya una sociedad mejor que la que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Pablo, no puedo dejar terminar nuestro café con Dasein sin primero agradecerte de verdad todo el espacio, todo el apoyo que has entregado, todo el conocimiento que nos has socializado y también hacerte la última pregunta. Y es, hemos hablado de la sociedad en general, hemos hablado de los papás, hemos hablado de la perspectiva institucional, pero ¿qué les dirías tú en este minuto que nos queda? ¿Qué les dirías tú a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, a las niñas? ¿Qué les dirías tú desde la perspectiva de una posible y eventual nueva construcción social
post-pandémica? A ver, ¿qué les diría yo? Bueno, a ver, les diría por un lado que traten de desplegar todas sus capacidades y de ser lo más fieles posibles a sí mismos, ¿sí? O sea, yo no soy quien para darles consejo a las juventudes, pero sí diría que aprendan a hacerse escuchar, que aprendan a que sus voces se escuchen. Yo siempre digo, las juventudes son muy habladas y poco escuchadas. Son muy producidas y poco reconocidas como productoras. Son muy negadas y poco visibilizadas. Entonces creo que luchar, o no sé si luchar en un sentido de lucha, digo, trabajar, esforzarse por el reconocimiento, por la escucha, por la visibilización. Tener empatía por el otro, ponerse en el lugar del otro. Esta pandemia nos mostró que la dimensión colectiva es fundamental. Vuelvo a decir, con un cuidado individual solo no alcanza. Si yo me cuido mucho y voy a un establecimiento bancario y tú no te cuidas y me estornudas en la cara, yo me voy a contagiar por más que me cuide. O sea, me hace falta el otro. Esta pandemia nos mostró que nos hace falta el otro y la otra. Que el otro no es un enemigo, una amenaza, un peligro. El otro distinto es una oportunidad para el encuentro, una oportunidad para el trabajar juntos, una oportunidad para el diálogo. Y en las sociedades contemporáneas, en Colombia, pero también en Argentina, pero también en Brasil y en muchos países, se ve al otro distinto como una amenaza, como un peligro, como un adversario. El otro me gusta solo si es idéntico a mí, si es muy igual a mí. Si piensa idéntico a mí, si tiene mi misma religión, si se viste igual, si le gusta la misma música, si tiene los mismos gustos, si tiene las mismas ideas. Si el otro es distinto a mí, ya lo veo como peligroso, como amenazante, como adversario. Por lo tanto, creo que pensar en el otro como diferente, pero diferente al que me puedo acercar, al que me puedo encontrar, al que puedo comprender, al que me puedo poner en el lugar de. Creo que eso sería interesante. Y yo creo que los niños y las niñas y las juventudes lo hacen mucho, ¿sí? Yo muchas veces digo, son muchas veces los niños y las niñas los que están más acostumbrados a la diversidad, a la diferencia. A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, con los cuidados sociales, ¿no? Muchos adultos que dicen que el barbijo les molesta o que el tapabocas les molesta o no lo quieren usar, son sus hijos, perdón, sus hijas y sus hijos los que les reclaman, papá, mamá, ponete el barbijo. A mí me ha pasado, ponte el tapabocas, no puedes salir sin tapabocas, no puedes salir sin barbijo. Tú puedes ser egoísta, pero estás afectando a otro. O sea, esto nos muestra que no alcanza con pensar en mí mismo, ¿sí? Sino que hay que descentrarse de sí mismo y pensar en la dimensión colectiva, en la dimensión social. Y creo que esos son enseñanzas o son algunas lecciones que ojalá que aprendamos en esta pandemia, ¿no? Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Nuevamente reitero mis sentimientos de gratitud, de respeto, de admiración, porque lo que tú haces, lo que hacemos muchos de ser docente, pues es una labor interesante. De verdad, muchísimas gracias. Me gustaría muchísimo que el tiempo nos diera más, pero tampoco quiero abusar de ti. No quiero, yo sé que en Argentina en este momento deben ser las 9 de la noche, si no estoy mal. Exactamente, exactamente, perdón Santiago, sí, son las 9 pm, las 9:08 ya pm, y sí, realmente, bueno, luego de un viernes y una semana intensa, el cansancio pesa, pero seguimos dialogando en otro momento, con todas y con todas, con todos y con todas. Agradezco este espacio, agradezco tus preguntas, tu diálogo, tu conversación. Agradezco a todas y todas los que estuvieron en las redes, tanto en YouTube como en otras redes sociales. Sé que también esto estuvo anunciado en Instagram, así que estoy totalmente agradecido. Y bueno, seguimos conversando en otros momentos, porque creo que justamente si uno piensa en encontrarse con el otro, en la diferencia y la diversidad, el diálogo es lo principal.
Y yo sé que hablé mucho porque hablé casi una hora, pero también trato de escuchar y me voy con resonancias y me voy con aprendizajes y me voy con algunas cuestiones que me siguen provocando, digamos, ¿no? Que me siguen invitando a poder reflexionar y a poder pensar sobre la coyuntura que estamos viviendo. Así que muchas gracias y a disposición para nuevos diálogos. Muchas gracias de verdad. Ustedes también muchas gracias. Prontamente en un café con Dasein. Un abrazo para todos. Gracias.